Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos ya aquí en el estudio con el abogado venezolano Carlos Ramírez López, que, bueno, es especialista en Derecho Procesal, Penal, Civil, Derecho Constitucional, y es uno de los que dio las primeras informaciones sobre este caso de la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ti, Patricia. Además, conductor del programa Doctor Ley. Ayer grabamos un programa de Doctor Ley. Un programa bomba. Un programa combativo sobre el tema, la discusión sobre el fiscal Franklin Nieves, ¿no? Y el asilo político a Franklin Nieves. Bueno, vamos a comenzar, Carlos, recordando algunas de las informaciones que reveló hace apenas una semana el teniente de fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez, y que tienen todas que ver con lo que pasó con esto. O sea, esto viene a corroborar todo lo que este oficial, que muchos por ahí se dieron a la tarea de descalificarlo, de decir que no era oficial, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de las cosas que él dijo se corroboran con este caso de los Flores, del cartel de los Flores. De los Flores, no de las Flores. Así que vamos a ver dos de los segmentos que Carlos Humberto Denis Rodríguez tuvo con el periodista Ricardo Sánchez, el periodista venezolano Ricardo Sánchez. Vamos a verlo. Usted declaró en el programa Agárrate de Patricia Poleo que directivos del aeropuerto internacional de Maiquetía estarían involucrados en este presunto tráfico de droga y que encubrían las irregularidades. ¿Tiene usted conocimiento de que la orden venga de algún poder nacional o un ente gubernamental? No le estoy pidiendo que me dé nombres, simplemente si usted tiene conocimiento al respecto de esto. Sí, de hecho, esta revolución es muy clara. Si ellos no les interesa, en ningún momento les ha interesado el capital y la calidad del profesional. Realmente necesita personas que puedan ser usadas por ellos. De esta manera usan directivos para que de una forma u otra sirvan de mamparo para que sucedan cosas de la mano del narcotráfico. ¿De qué poder o de qué ente podríamos estar hablando? La revolución entera es un solo poder. Ellos, en cuanto a la separación de poderes, tú estás bien claro como periodista que no existe en Venezuela. Y en cuanto a la separación independiente de cada poder, están correlacionadas de una forma el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todas dependen de un solo mandato como una dictadura. Al lado del hangar de Aeropostal hicieron un hangar en los espacios de Aeropostal. O sea, Aeropostal cedió un espacio. Allí se fabricó, se construyó un hangar para el CENIAT. Ese hangar es un hangar, le dicen el hangar rojo. En ese hangar nadie tiene participación, es custodiado por la Casa Militar. Del aeropuerto, todo es por ese hangar rojo. No hay acceso, es un portón rojo que está allí. Nadie tiene acceso allí. Ahí es una sola llamada la que permite que se abra ese portón, y es directamente desde un poder que, como te dije, se generan encrucijadas. Nadie sabe, solamente se mandó a decir. Se mandó a decir. Carlos, ¿qué opinas tú de esto? Fíjate, tenemos un oficial de la Fuerza Armada venezolana que ya había revelado específicamente el lugar y cómo funciona el lugar de donde salió la avioneta que trasladó a estos dos sobrinos de Cilia Flores hasta su cárcel, que puede ser perpetua prácticamente. Bueno, el ángulo a partir del cual yo veo este tema, Patricia, que un poco tiene que ver con el tema legal, es más que estas cosas puntuales y circunstanciales, es el Estado venezolano está involucrado de una manera total en estas actividades ilícitas. ¿Qué falta para que se declare como un narcoestado al Estado venezolano? Porque si tú te pones a ver, Patricia, ok, es una cosa grave y delicada
el narcotráfico y los 800 kilos de cocaína y los 8 kilos que iban en el avión. Pero a mí me parece que mucho más grave que eso, Patricia, es los pasaportes diplomáticos que cargaban estas personas. Claro. Porque eso involucra directamente al Estado. Es el Estado quien facilita ese instrumento a estas personas para que impunemente trafiquen la droga a través de diversos países, teniendo como base a Venezuela. Es el Estado venezolano el que está participando. Eso, para mí, es más importante, más delicado y más grave que el propio narcotráfico. ¿Por qué no hay una investigación a nivel internacional sobre... No es la primera vez que aparece un delincuente con pasaporte diplomático. El mismo Pollo Carvajal, cuando lo detuvieron en Aruba, él primero se identificó con un pasaporte azul, con otro nombre. Un pasaporte expedido legalmente, no era un pasaporte falsificado, legal, a nombre de otra persona. Y después sacó el pasaporte diplomático. ¿Te acuerdas del caso de Kenia? Donde una gente usaba la valija diplomática para llevar droga. Que al final mataron a la embajadora. Al final, exacto. Y ese problema está vigente. Allá está la persona presa en Kenia pagando cárcel. Entonces, y además, terroristas con pasaporte diplomático. Uno de los más buscados como terrorista internacional tiene pasaporte diplomático. Es un miembro de Hezbollah. Exacto. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad internacional del Estado venezolano? ¿Por qué no se clama por la responsabilidad del Estado? Y tenemos a un Nicolás Maduro haciendo un discurso ante la ONU, ante un comité de derechos humanos, haciendo un discurso en donde pareciera que está hablando una persona de un talante democrático, cuando está involucrado en todo este tipo de situaciones. Yo creo que la situación es tan delicada en ese sentido que vale la pena intentar una denuncia internacional, una acción internacional en el Tribunal Penal Internacional respecto a este tema muy en particular. El uso de la documentación diplomática oficial expedida por el Estado venezolano para encubrir delincuentes. Y delitos gravísimos como es el narcotráfico. Ahora, fíjate, ¿hasta dónde crees tú que llegue esto? Porque cuando hablamos del aparato del Estado, estamos hablando también del Poder Judicial que se ha prestado para esto, Carlos. Digamos que todas las bases o todas las instituciones en Venezuela están al servicio del narcotráfico, todas, los cuerpos policiales, la Fuerza Armada, estamos hablando del Poder Judicial, el Poder Legislativo, porque si te pones a ver, es el presidente de la Asamblea Nacional el que está señalado como ser el jefe de uno de los carteles más importantes. ¿Hasta dónde puede llegar eso? O sea, ¿en qué momento la comunidad internacional, un país como este que lucha contra las drogas, va a declarar que Venezuela es un Estado narcoterrorista? Yo pienso que un organismo multilateral, la ONU o la OEA, no va a haber nunca una declaración. Tiene que haber un empuje, como por ejemplo el poder de los Estados Unidos. Que los Estados Unidos, que está bastante convencido, bastante determinado a combatir este asunto y que tiene ya casos concretos en la mano, como este tema. Hay un expediente, nosotros sabemos que hay un expediente abierto en la Fiscalía de Nueva York con el caso, por ejemplo, donde está Eladio Aponte y donde está el ICEA y donde está una serie de personas que involucran temas delicadísimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esos expedientes no se han movido? ¿Por qué el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, no impulsa una llamada de atención al mundo sobre este tema? ¿Es acaso que esto es menos grave que el problema colombiano? Que el problema donde están discutiendo un tratado de paz, que la guerrilla. No, es un problema de la misma entidad. Y cuidado y no mayor el problema que está ocurriendo. Yo creo que vale la pena y es muy útil y muy conveniente hacerle ver a las autoridades legislativas norteamericanas de la importancia de este tema, el llamado. Por cierto que viendo las imágenes que estábamos ahora sobre el tema, ¿tú te acuerdas de quién era Aeropostal, Patricia? De Macled. De Macled, claro. Y fíjate cómo se fue el último dueño. Fue el último dueño, sí. que todo aquel problema que hubo y mataron a un hermano precisamente por ese pleito. Sí. Fíjate cómo tienen, y se la agarró al gobierno. Claro, y en ese hangar es que pasan las cosas. Y allí pasan las drogas. Algunas de las cosas, Algunas ¿no? de las cosas. Porque es que estos muchachos se llevaron 800 kilos de cocaína, Carlos, no serían los primeros que se llevaban.
¿Y cuánta droga no ha salido de Venezuela? Y esta es la primera que han incautado prácticamente, la primera en el sentido de que haya un señalamiento directo con alguien que está relacionado con gente del gobierno. Claro, ¿no? porque una actividad de esa naturaleza no es la primera vez. Claro, esto no puede ser la primera. Esos muchachos no era la primera vez que estaban en eso. Y ese barcote en el que andaban, porque según lo que yo tengo entendido es que en el barco es donde estaba el depósito mayor. Claro, que era lo que estaba explicando Anthony, que ellos llevaron una muestra de la droga, pero el resto, la carga pesada, estaba en ese barco. Exacto. ¿Por dónde salió ese barco? ¿Y cómo se explica uno que ese avión regresó a Venezuela? El avión regresó a Venezuela porque aquí las cosas, tú sabes que funcionan distinto. En Venezuela hubieran capturado el avión, hubieran metido preso a todo el mundo, el que pasó por ahí, el que estaba limpiando, pero aquí se detectó que eran estos dos porque son 8 meses de investigación. Y en los 8 meses no aparecen los otros pasajeros del avión. Por cierto, vamos a nombrarlos ahora. Ha circulado por las redes los nombres: Pablo Urbano, Pedro Rodríguez, Efraín Campos, Franklin Flores, que está detenido, Marcos Cátegui, que iba de pasajero, pero es el piloto asignado de ese avión, pero iba de pasajero. Fran Moreno, esos eran los pasajeros que iban en el avión. No los detienen porque no tenían ninguna responsabilidad en el hecho que estaban investigando. O sea, en justicia no tenían por qué detenerlos, ¿no? Pero es lo que dice Anthony, tomaron huellas, etcétera, pero se supone que estos pasajeros no sabían en qué andaban estos dos. Bueno, uno no sabe qué está pasando ahí, si esa gente las devuelven para que sigan pasando datos, uno no sabe, porque eso resulta extraño. La gente va en un avión que lleva droga, que están formando parte de un delito, y esa gente me parece muy extraño que lo hayan devuelto de una vez buenas a primeras, sin una investigación un poco más profunda. Ahora, ¿qué crees tú que pase aquí con esto? ¿Tú crees que, porque hay gente que se desespera y dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto y no pasa nada? Carlos, ahora están estos dos jóvenes presos que no van a salir en libertad. Está Nicolás Maduro en la ONU, está cerquita de ellos. ¿Será que los va a visitar? No sabemos si tiene que ver. Yo recuerdo un caso, y tú lo debes recordar también, cuando Didalco Bolívar era gobernador del estado de Aragua. Al hijastro de Didalco, el hijo de su esposa, lo detuvieron con droga. Y yo recuerdo en aquella época como Didalco publicó una nota oficial diciendo que sí, que el muchacho había incurrido en el delito de droga y que ellos lo iban a respaldar como padres, pero que sabían que su hijo tenía que correr con las consecuencias. En este caso, no hemos visto todavía que haya ninguna declaración oficial en una cosa tan grave y tan importante como esta, ¿no? Pero decir, tú no viste que Calixto Ortega, que es un funcionario del Estado venezolano, se fue a hacer gestiones. Se movilizó porque es el cónsul de Nueva York. Es el Estado venezolano el que está pagando a esa gestión. Mira, de y te voy a Calixto. decir algo, se movilizó un funcionario que no se moviliza por los venezolanos que están presos por inmigración, que están pagando cárcel en Nueva York precisamente porque los agarraron y no tenían una licencia, que están a punto de deportación. Ningún venezolano aquí recibe asistencia por parte de ningún cónsul. Pero aquí hubo una movilización inmediata de Calixto Ortega por estos dos narcotraficantes. Y tú sabes que la información que yo manejo es que Calixto, no puedo decir que Calixto, un funcionario de alto nivel del gobierno venezolano, se trasladó inmediatamente a República Dominicana tratando de que aquello... De evitar. De que no surgiera la investigación y no se reventara la opinión pública, a cambio de condonar la deuda con República Dominicana. Eso pasó. Bueno, que era lo que a mí me decían anoche, que seguramente iban a haber acuerdos entre estados para lograr una salida con esto, pero no existe un acuerdo con Estados Unidos para liberar a No, dos y además narcotraficantes. aquí ya la DEA estaba curada en salud, ya lo que le pasó con el Pollo Carvajal, aquí agarraron a los muchachos y los metieron de una vez, vámonos para los Estados Unidos. De una vez, eso estaba listo. Carlos, esto de las instituciones podridas y todas entregadas al narcotráfico, yo quiero que esto me lo contestes al regreso porque vamos a ir a un corte. Algún día se va a poder resolver en Venezuela, porque ¿cómo tú ahora salvas o limpias, por ejemplo, a una Fuerza Armada que está corrompida con el tráfico de droga, al Poder Judicial? Porque no hay un poder económico más fuerte que el del narcotráfico. ¿Cómo ahora se limpian las instituciones en un hipotético caso que haya un cambio de gobierno? Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos conversando con Carlos Ramírez López. Agárrate con Patricia Poleo.